En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Bajé de un salto de tu tren en marcha, rodé sobre la escarcha en el asfalto, sentí tu falta y ahora me asaltas y ya no queda ni rastro de tus huellas descalzas. Si usted tiene migrañas, ¿ha calculado cuántos meses de su vida ha perdido, sumando todos los días en los que no ha podido hacer nada más que intentar sobrellevar ese fortísimo dolor de cabeza inhabilitante, que además no se limita, un dolor de cabeza va mucho más allá? Patricia Pozo Rosic, buenas noches. Hola, buenas noches. Es jefa de sección de neurología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, es responsable de la unidad de cefalea. ¿Existe respuesta a ese cálculo? ¿Cuánta vida pierde un paciente tipo por culpa de las migrañas? Sí, lo hemos intentado calcular y dependiendo, claro, estos son siempre aproximaciones, pero un paciente que puede tener, para que te hagas una idea, pues unos, 4 días de migraña al mes durante, pongamos, 40 años. Normalmente es una enfermedad que debuta en la adolescencia, vamos a poner una cifra de 14, los 14 años, y que viene, pues imagínate, una paciente a la consulta que tiene 54, es decir, que lleva 40 años teniendo 4 días de migraña, como decías, al mes. Pues esto suma un total de 5 años. 5 años en los que no has podido, pues, ¿no? Es que yo siempre digo, en vez de vivir 54 años es como si hubieras vivido, pues, 59 casi, porque te has perdido 5, ¿sabes? Qué locura. Por aclarar los conceptos, migraña y dolor de cabeza no es lo mismo. Dolor de cabeza lo puedes tener por cualquier motivo al final. Es uno de los síntomas de una enfermedad que se llama migraña. La migraña es una enfermedad de tendencia hereditaria que se manifiesta con episodios que duran entre 1 y 3 días, más o menos, en los que la persona está muy incapacitada para poder hacer la actividad habitual. Tiene síntomas entre los que está el dolor de cabeza, pero también puede tener, pues, náuseas, vómitos, vértigo, las auras que llamamos nosotros, que es un episodio, o sea, es un síntoma en el que no puedes ver bien, se te duerme un brazo, a veces dejas de poder hablar. Yo siempre digo que es como si el cerebro se apagara durante unas horas, en las que además, por desgracia, pues esto se asocia a síntomas muy incómodos y muy incapacitantes, como entre ellos el dolor. ¿Y por qué se apaga el cerebro durante unas horas? Esta es una de las preguntas un poco del millón. En principio pensamos que es un cerebro hiperexcitable. Yo siempre hago la analogía, es como si este cerebro siempre fuese en un coche de Fórmula 1. Corre, no le cuesta frenar de alguna manera, ¿no? O sea que va muy revolucionado. Es un cerebro ágil, es un cerebro, pues, excitable, que decimos nosotros a nivel neurológico. Y debido a esta poco falta de freno, de vez en cuando necesita parar y para de esta manera. No, es como si estuviera muy cansado y los episodios de migraña, en el fondo, el paciente, la persona, no puede hacer la actividad habitual porque su cerebro ha dicho hasta aquí podíamos llegar un poco. ¿En qué empezamos a notar que vamos a tener una migraña? Hay gente a la que le parpadea un ojo, que se le cierra un ojo un poco más que el otro. Sí. Estos lo llamamos nosotros síntomas prodrómicos y más o menos un 30%, no todo el mundo, pero un 30% de personas son capaces de empezar a notar que el ataque está como viniendo, ¿no? Estos síntomas suelen un poco a producirse hasta 48 horas antes de que empiece el dolor en sí. Los síntomas más habituales que describe la gente son síntomas muy relacionados con el cansancio, como el bostezo, a veces un pequeño dolorimiento cervical, empieza a tener hambre. Y yo, de hecho, siempre pienso que muchas veces los pacientes asocian como que parece que la comida les dé migraña, pero en el fondo es esta ansia por comer ya empieza a ser parte de este cansancio que digo yo, que te indica que el ataque se está acercando. Y en el momento en el que uno ve que ese ataque se acerca, ¿puede hacer algo para evitarlo? Esta es la gran pregunta también. En algunas ocasiones yo lo que les comento a mis pacientes es que a veces parar, como decirle a tu cerebro, ya estoy entendiendo que esto está llegando, voy a intentar parar la actividad que estoy haciendo, que tampoco es que sea ideal porque a veces no puedes,
beber agua, comer algo, de hecho, es como si intentases rellenar ese depósito de gasolina que está empezando como un poco a flaquear y despejarte, irte a caminar, saliendo un poco del entorno habitual, a veces consigue parar un ataque. No siempre, la verdad, pero en algún ataque sí que consigues controlarlo. ¿Hay cosas que hagamos en nuestro día a día que favorezca la migraña? Como decía, es una enfermedad de carácter hereditario. Entonces, yo siempre quiero decirle a las personas que yo ahora voy a decir quizás una serie de cosas, Sí. pero que puede ser que te desencadenan ataques o no, y que a la gente no le desencadenan ataques habitualmente si no tiene la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Que uno puede imaginarse pues que el estrés, ¿qué es el estrés al final? Pues es cansancio, es un estado de hipervigilancia en el que pues estamos estresados, ¿no? Que estamos más atentos. Y esto el cerebro lo puede aguantar, este estado de estrés, de hipervigilancia, un tiempo determinado. No puede estar permanentemente en estado de estrés. Entonces, si estás pues con mucho estrés en tu vida, pues sí que puedes facilitar pues estos momentos un poco de reposo un poco exagerado, si no quiere llamarlo, impuesto por el sistema. Entonces, el estrés sí que es, yo creo que uno de los desencadenantes o el cansancio más habitual. El otro segundo serían los cambios hormonales. En general, esto afecta más a las mujeres, me refiero al cambio hormonal, Sí. y sí que le notan muchas veces que los días antes de que tengan la menstruación o la ovulación hay un riesgo mayor de poder tener un ataque. El tercero, así por orden de lo que la gente suele comentar, estaría, aunque parezca increíble un poco, los cambios de tiempo. Es el impacto Estaba que yo convencido creo de que eso era tiene. una leyenda urbana, y no lo es. Sí, bueno, estamos en fase de intentar demostrar si tienes tu razón o los pacientes. Algo parece que puede influir. Yo siempre digo que seguro que es la gota que colma el vaso, pero sí que... Porque yo a veces a la gente le digo, bueno, pues hagámoslo a la inversa. Cada día que cambia el tiempo, que tú crees que cambia el tiempo, por ejemplo, que se nubla, tú apúntalo y a ver cuántos coincide que vas a tener o has tenido migraña. Y no sale siempre. Pero bueno, que la gente lo refiere muchísimo, sí, tienes razón. ¿Y el exceso de ejercicio físico, por ejemplo, no tiene nada que ver? Sí, tanto. La enfermedad es una enfermedad neurovascular. Eso significa que hay un componente cerebral, que es el que yo estaba comentando ahora, pero también hay un componente muy importante, además, vascular. La palabra vascular en medicina significa todo el sistema de arterias, o sea, de las cañerías que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo. La calidad un poco de estas arterias, del músculo que las forma, es un poco más débil, un poco más laxo, más flexible. Y esto genera una tendencia a la hipotensión, una tendencia a una frecuencia cardíaca elevada para compensar. Y sí que es cierto que en momentos en los que tú pides este sistema, que es un poco, llamémosle así, un poquito menos reactivo, si le pides un ejercicio brusco en un momento a veces determinado, aquello que te pasas, ¿no? Que haces un sobreesfuerzo, a veces puedes desencadenar un ataque, pero inmediato además. Yo siempre digo que la diferencia entre el cansancio cerebral y el cansancio físico, así como estos que estás tú comentando, el ejercicio exagerado, es que el ejercicio te da una migraña inmediata y el cansancio, es decir, el ejercicio cerebral, te da una migraña a las 48 horas, es decir, cuando empiezas de hecho a estar ya relajado después de haber pasado el estrés. Igual parece una frivolidad, pero ¿hay relación en este sentido entre actividad sexual y la migraña? Sí. A ver, esto sí que todavía está menos estudiado que el tiempo, te diría. Y casos, aquellos que nos dedicamos bastante a esta enfermedad, casos tanto a favor y en contra, ¿no? Que nos han explicado nuestros pacientes, tenemos todos. Es decir, tanto que pues no tener actividad sexual me desencadena un ataque, como a la inversa, que parece que para a veces aliviar un ataque pues va bien. A ver, te voy a decir que yo creo que son coincidencias. Y que te podría haber pasado también en el gimnasio, no sé si me explico. Perfectamente. Y el esfuerzo, o sea, y hacer mucho esfuerzo intelectual, quiere decir, pegarte una pechada de leer, por ejemplo, ¿eso genera migraña o no? Yo cualquier tipo de cansancio, es lo que te comentaba antes. Entonces, por esto me gusta hablar más de cansancio que de poner ejemplos concretos que puedan cansar al cerebro. Pero sí, yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes, como comentaba, debutan en la adolescencia,
pues que claro, que se pasan el día, también lo hacemos los adultos, pero en la adolescencia yo creo que como es la primera vez que te acercan a un móvil o que te encanta jugar a videojuegos y te puedes pasar horas haciendo esto, pues yo siempre recomiendo a mis pacientes niños o adolescentes que vayan haciendo pausas. Es decir, bueno, si quieres estar pegado a tu móvil o al videojuego, no voy a ser yo tu madre que te lo prohíba, pero intenta que no sean ratos muy prolongados. Por ejemplo, pues en media hora vete a dar una mini vuelta y vuelve, ¿sabes? Porque si no dejas un poco la concentración, pues cuesta mantener este nivel de atención y de energía. A tu cerebro le cuesta. Igual que las migrañas aparecen, por lo general me ha dicho, en la adolescencia a partir de los 14 años, hay un momento de la vida en la que desaparecen. No, a ver, o sea, sí y no. La migraña puede debutar incluso en la más tierna infancia. Es decir, hay niños de 2 o 3 años que empiezan a tener lo que nosotros llamamos episodios similares a migraña, pero que en el fondo son migraña, pero que se manifiestan con menos dolor y mucho más vómito o dolor abdominal. Eso ocurre, pero para que te hagas una idea, eso lo puede llegar a tener un 6-8%, que no está mal, de niños un poco del mundo, ¿no? En la adolescencia, la incidencia, que decimos en medicina, es decir, el volumen, ¿no? El número de personas que empiezan a tener ataques y además ataques con dolor aumenta hasta más o menos un 12-14%. Esto significa que realmente cambia, es decir, y la enfermedad empieza a expresarse de una forma más prolongada y más grave, y es por esto que empiezan un poco habitualmente las personas a consultar. A partir de la tercera edad, los 55, 50, 60 años, sí que lo mismo, pasa un poco a la inversa, ¿no? Los ataques se vuelven un poco más controlables habitualmente y algo menos frecuentes, pero seguimos teniendo personas, es decir, que siguen teniendo ataques hasta bien entrados los 80 y incluso más años, o sea, 90. Cuando habla de ataques controlables a través de tomarse medicación específica, sí. Sí. Aquí yo llamémosle cura o he ayudado a mucha gente, porque curar esto no se cura, ayudas y acompañas, simplemente explicándoles de qué va esto. Esto que estamos haciendo tú y yo es muy importante y te lo agradezco, porque creo que la divulgación sobre cómo uno tiene que cuidarse si tiene tendencia a tener migraña, para mí es la primera pieza un poco de lo que puedes hacer para mejorar, ¿no? Entonces, simplemente entendiendo que el cansancio lo tienes que saber controlar un poco, saber en el sentido de no llegar a extenuarte, que hacer, por ejemplo, ejercicio físico cardiovascular para tonificar estas arterias también es muy importante, y hacerlo de forma más o menos frecuente, pues más de la mitad de la semana, a ser posible, ¿no? Priorizarnos, que a veces pues nos olvidamos, ¿no? Muy importante también beber agua suficiente, es decir, el cerebro se alimenta de agua y azúcar, necesita un poco pues esta gasolina que decía yo antes. Entonces, todo este tipo de pequeñas cosas hacen que muchas personas se puedan gestionar bien, pero si no, hay que entender que el ataque lo podemos tratar, y hoy en día tenemos fármacos pensados y diseñados específicamente para la migraña, que no son antiinflamatorios ni analgésicos estándar, diríamos, y que van bien y funcionan. Y luego, yo siempre también digo que el mejor tratamiento del ataque, que es la parte que más incapacita y por la que los pacientes consultan, es prevenir ataques. Y eso también hoy en día tenemos fármacos, tratamientos que ayudan mucho, que son bien tolerados y que mucha gente que los acaba necesitando pues y les funciona están agradecidos. Pero curar no se puede curar. Curar es una palabra muy grande en esta enfermedad. Curar para mí sería tener como una vacuna, ¿no? Pero va a costar. No digo que no lleguemos, pero va a costar. No se ha conseguido todavía tampoco evitar que aquellas personas que tienen riesgo por una cuestión genética sí. Lo desarrollen, ¿no? No, todavía no. Yo creo que si a mí me haces tener una visión de cómo será esto dentro de 15, 20, 25 años, sí que creo que podremos evitar lo que nosotros llamamos la transformación hacia la cronificación. Y para nosotros esto significa, de manera simple, evitar que la enfermedad te domine, es decir, que no tengas más de, por decir algo, 4 o menos días al mes, ¿no? Entonces, a partir de 4 días, que esto lo podamos llegar a controlar y que no lleguemos a estados que nosotros llamamos crónicos, que esto para nosotros significa estar cada día o 15 días al mes o 10 días al mes teniendo migraña que te controla la vida. Entonces, yo creo que llegaremos a esto, quizá en este tiempo que te cuento. Y
¿qué tenemos que hacer los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo de personas que tienen migraña cuando les da? Porque tendemos a decir, no te preocupes, tal, que no pasa nada, que apaguemos las luces, no lo sé. ¿Qué Sí, tenemos que eso, hacer? sí. A ver, lo primero yo creo que es comprenderlo y no minimizarlo. La migraña, en comparación con otras enfermedades que aparentemente podrían tener también mucho estigma, está mucho más estigmatizada. Esto se ha medido, no lo digo yo así porque sí. Te hablo de enfermedades como la esquizofrenia, te hablo de enfermedades como la epilepsia, ¿no? Que parecen que podrían estar muy estigmatizadas. Pues la migraña es mucho más porque parece que no sea nada. Tú, una persona con esquizofrenia quizá, pues se dices, uy, madre mía, que esto es algo grave, ¿no? O sea, ojo con un poco pensar que esto no es nada. La migraña es una enfermedad altamente estigmatizada, por lo que tú decías, porque parece que tomándote algo pues se te tenga que pasar, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es comprensión y conocimiento. El siguiente paso es recomendar que cada persona al menos vaya una vez, como yo digo, en la vida, a un buen especialista para que le explique de qué va la enfermedad y que reciba al menos una primera base de educación. Esta parte de educación nosotros hemos intentado a través de webs, hace un tiempo, hace unos casi 10 años, montamos una web que se llama midolordecabeza.org, un poco porque yo pensaba que quizás con esto sería suficiente, pero a veces me doy cuenta que todavía el ser humano necesita oírlo de primera mano, que a veces un vídeo no sirve. Entonces, ir una vez a como hacer como una clase de educación iría muy bien. Mi sueño, por ejemplo, si te puedo contar, es que educásemos ya en los colegios. Es decir, que pudiésemos dar clases de salud cerebral, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se da y se hace mucha salud sexual. Sí. Y sabes que, pues por ejemplo, aquí en Cataluña la maratón de TV3 de este año irá sobre la salud sexual. Pues hemos de ir hacia la salud cerebral y empezar desde los colegios. A partir de esta comprensión, yo creo que buscar ayuda, o sea, buscar ayuda para encontrar si realmente hace falta tratamientos adecuados, claro, porque los hay. ¿Con qué frecuencia o con qué intensidad tenemos que notar que nos duele la cabeza para ir para pedir cita con un neurólogo? Yo te diría que no sé si la primera vez, pero cuando uno ya ha tenido 4 o 5 ataques en su vida ya puede empezar a pedir ayuda porque los próximos 4 o 5 los gestionará mejor. Yeah. Entonces yo desde el principio me paso el día pensando que si yo hubiera conocido a muchos de mis pacientes cuando eran jóvenes y la enfermedad debutó, que no estarían quizá tan mal como a veces me llegan a la consulta. Tengo esta especie de ilusión. ¿La migraña está relacionada con otras enfermedades neurológicas o son compartimentos estancos? Esto es una gran pregunta y ahora precisamente herramientas un poco pues basadas en el acúmulo del dato y utilizando herramientas de inteligencia artificial nos están permitiendo entender qué comorbilidades tiene la migraña, que quizá nos ayudan, por un lado, a poder tratarla mejor, pero sobre todo a entender mejor de qué va un poco esto, ¿no? Y vemos, pues como te comentaba, que enfermedades un poco vasculares están asociadas, también enfermedades relacionadas con la psiquiatría, sobre todo la ansiedad y la depresión, el TDAH, por ejemplo, también, y enfermedades respiratorias crónicas. Un poco estos serían, yo creo, los 3 así más a grandes trazos. A pesar de todo, en la versión crónica, en la versión que uno ya empieza a tener muchísimos días de migraña al mes, también se asocia a otros dolores crónicos, por ejemplo la fibromialgia o también el síndrome de fatiga crónica. ¿Trabajar de noche aumenta el riesgo de tener migrañas o no tiene nada que ver? No, sí que ayuda. Cuando estás bien tratado, mira, hoy precisamente siempre pasa esto. Esta mañana ha venido un paciente que estaba muy mal, la verdad, y ahora con una buena medicación su migraña está mucho mejor controlada, él está francamente contento. Y se ha atrevido por primera vez a aceptar porque, trabaja en turnos, ¿no? Sí. Y yo le había hecho un informe para que le mantuvieran el mismo turno. Y un poco por solidaridad con sus compañeros ha dicho, bueno, pues voy a intentar volver a probar lo de hacer turnos. Me ha parecido muy valiente. Y ahora lleva un mes haciendo noches y por ahora con un buen tratamiento lo está pudiendo gestionar. Pero sí, sinceramente, lo de no descansar, como comentaba antes, es un factor clave para tener ataques. ¿Cuál es, cuando a uno le da migraña, es bueno meterse a la cama e intentar dormir el mayor número de horas posible? ¿Qué es lo que hay que hacer? En la infancia, antes de la adolescencia, el sueño, es decir, el descanso, el dormir, sí que a veces simplemente con eso puedes ayudar a que mejore un ataque de migraña. En la edad adulta, yo creo que además sí, la respuesta sería sí ayuda, pero medicado. Es decir, si no, tienes el riesgo de que a veces un ataque
te pueda durar 2 o 3 días. Si te tomas medicación y pudieses parar en ese momento e irte a dormir, sí que puede ser de ayuda. El poder parar es la clave, ¿no? Si yo estoy en el trabajo y me da un ataque de migraña y noto que estoy mal, pero intento seguir porque no me puedo permitir, considero, una vez al mes o 2 o 3 veces al mes decirle a mi jefe me voy a casa, ¿eso va a empeorar mi migraña? Sí, yo creo que un poquito sí. O sea, empeorar no, o si no... O sea, como decía antes, tenemos tratamientos del ataque que van muy bien y con eso ya mejora muchísimo. Y le ayuda a aguantar, a pesar de que no están cómodos en un día de un ataque de migraña, pero pueden funcionar. Es decir, no hace falta que se vayan a casa. Pero hay momentos y hay ataques que por lo que sea pues no se pueden controlar fácilmente con estos tratamientos, o hay personas que no responden bien a estos tratamientos. Claro, es que me ha dicho usted antes que esto es como un reseteo del cerebro, ¿no? Que como el cerebro para y se vuelve a activar. Claro, si reseteamos muchas veces nuestro cerebro, el hecho de que sufra permanentemente migrañas, ¿esto afecta a largo plazo a nuestro cerebro? Esta es otra gran pregunta. A ver, a priori, fíjate que no he comentado, ¿no?, que la migraña esté asociada, por ejemplo, a enfermedades como el Alzheimer, ¿no? O sea, el deterioro cognitivo. Es decir, no parece que las personas con migraña tengan que sufrir una degeneración, al menos funcional, del cerebro. Pero sí que por repetición aprendemos y tu cuerpo empieza como a cogerle el gusto a parar de esta manera. Hemos de como decirle, no, a ver, se para durmiendo, se para pues a veces haciendo otro tipo de estrategias que no teniendo ataques. Sobre todo porque la parte de parar, te diría que quizá, bueno, lo que sí que no va muy bien es la inflamación que se provoca secundariamente a la parada de esta técnica. Sí. Y esta inflamación se potencia con ataque tras ataque tras ataque. Y sí que esto es luego, si se desmadra, es difícil de controlar. Entonces, lo que sí que hay que controlar es la inflamación, que es lo que está más vinculado a algunos de los síntomas, por ejemplo, la molestia, la luz, el aura y el dolor, sabemos que están muy asociados a la inflamación. Entonces esto, si lo vas teniendo sin parar, sí que se puede llegar a descontrolar y a hacer que vivas en un estado de inflamación permanente o crónica. ¿Drogarse aumenta el riesgo de sufrir migrañas? Depende, supongo, de qué drogas. ¿La coca aumenta el riesgo de migrañas? No lo hemos estudiado, te diría esto, pero si te agota, quizás sí. Si te agota de una manera... Pero uno cree que es invencible, ¿no? ¿Y el alcohol está vinculado, ¿no? El alcohol sí. El alcohol claramente, sí, es una droga común, es verdad. El alcohol es, en el fondo agota nuestro cerebro, aunque no lo parezca, y además vasodilata, es decir, tiene propiedades vasodilatadoras. Y esto, vaya, yo siempre digo que mis pacientes, ninguno es alcohólico. Se dan cuenta rápidamente que si beben mucho tienen más migraña y más bien son abstemios. Claro, es que estaba pensando que cuando tenemos resaca, incluso cuando lloramos mucho también, nos duele la cabeza. ¿Qué pasa con nuestro cerebro en ese momento? Sí, es un proceso, como tú comentabas, de cansancio un poco, porque cuando lloras mucho en el fondo acabas como agotado, ¿no? Y te relajas de esta manera a veces incluso. Pero hace las dos cosas, o sea, por un lado te agota y por otro inflama. Claro, te pones a llorar, se te inflaman los ojos y todo esto está muy cerca de la meninge, porque también es verdad que no lo he comentado, que durante el ataque lo que duele no es en sí el cerebro, es la meninge, que la meninge es esta capa de vascular, o sea, de arteriolas, ¿no? De pequeñas arterias que nutre, que da alimento al córtex, a la corteza cerebral, y se localiza justo entre el cerebro y el hueso, que llamamos, ¿no?, el cráneo. Sí. Y es esta capita de protección un poco y de alimento que tenemos, que está ahí puesta por algo, pero que cuando se inflama pues duele mucho, sí. ¿Las bebidas energéticas afectan? Yo creo que son, es verdad que esto me estaba olvidando, muy importante. Mejor no tomar nada o muy poco café. Y ninguna, por la cantidad de cafeína y otras sustancias poco estimulantes, bebidas de este estilo. Sí. Pero mejor no tomar durante una crisis de migraña, o mejor que las personas que sean propensas a sufrir migraña no tomen café nunca. Que nunca. Vale. Que nunca tomen café. Y sí que es cierto que entonces alguien me estará escuchando y dirá, pues a mí me va muy bien. Sí, durante el ataque. Pero lo que pasa es que si te vas tomando cada día, esto hace y te facilita tener ataques, porque en el fondo, aunque parezca mentira, nos agotan estas. Y además, vuelvo a insistir, tienen un efecto vasoactivo
Y esto el cerebro te lo pide, o sea, la abstinencia en la cafeína te la pide con más dolor. Pues hemos aprendido muchísimo esta noche. Patricia Sí, Pozo sí. Rosic, jefa de sección de neurología de la Vall d'Hebron de Barcelona. Muchísimas gracias. Nada, espero que a ti no te duela mucho la cabeza y si no que te pasen a un No. programa de mañana. No, yo tengo suerte. Aguanto por la noche bien. Muy Gracias, bien, doctora. encantada. Gracias. Adiós. Stretching